Bienvenido seas tú, podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Yo, podcast escucha, soy... Ay, ya se me olvidó cómo iba. Bienvenido seas tú, podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez. Yo, podcast escucha, soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente. Un aplausote para ti. Ya no me acuerdo en cuál episodio vamos, pero tú ya estás aquí, me puedes llamar Julio Suárez. Podcast escucha, qué chido que estés aquí. Otro aplausote para ti, bien merecido. Podcast escucha. Esta semana estamos aquí con un episodio un poquito tarde. Podcast escucha, yo pienso que lo voy a sacar el domingo antes de ir a misa. Este episodio no va a ser un episodio largo, va a ser un episodio van a ser un episodio de 2 centavos o algo así. Vamos a llamarle podcast escucha, qué sé yo. Porque esta semana pues no pude o más bien no hice el tiempo de grabar un episodio antes del jueves, que es usualmente cuando me gusta sacar los episodios podcast escucha, pero esta semana pues no funcionó así. Fue una semana con muchos eventos y otras cosas inesperadas, podcast escucha. Y pues sí, el caso es que pues estoy aquí domingo en la mañana y dije, no he grabado un episodio esta semana, pero sí quisiera seguir, porque este año todas las semanas hemos grabado un episodio podcast escucha y pues hay que tratar de llegar al año entero, el año completo de esa manera, ¿verdad? Es como un challenge, un desafío que me hice a mí mismo, podcast escucha, y pues mientras se pueda, se puede, ¿verdad? Palabras inmortales de Julio Suárez, mientras se pueda, se puede. Pero como te digo, este episodio va a ser un episodio corto, primero Dios, un episodio de 2 centavos, un episodio podcast escucha, donde voy a compartir contigo algo que ha estado en mi mente y en mi corazón esta semana, cuando estaba pidiéndole a Dios de qué quisieras que compartiera, Señor mío, de qué de repente quieres que hable, qué mensaje quieres que diga, o más bien qué mensaje me estás dando a mí en mi vida en este momento. Dímelo, Señor, ¿verdad? Y un pasaje que estuvo en una de las lecturas de la semana. Muchas veces me gusta pues leer todas las lecturas, todos los evangelios de esa semana. Y en uno de los evangelios, no sé si fue el evangelio del jueves, del viernes, del sábado, que estaba leyendo podcast escucha, el evangelio según San Marcos, había una parte en este evangelio donde básicamente, bueno, ahorita lo voy a leer, pero Jesús básicamente se sienta como por donde están poniendo las ofrendas, los que están dando las ofrendas en el templo, y empieza a ver lo que la gente está dando. Podcast escucha, a ver, espérame, es la mañana que estoy grabando este episodio. Aquí tengo mi cafecito, podcast escucha. Salud. Y quisiera compartir contigo pues algo que llamó mucho mi atención en este evangelio según San Marcos, capítulo 12, podcast escucha, y voy a empezar desde el versículo 41, que es cuando el evangelio habla de la ofrenda de la viuda pobre. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, porque llamó muchísimo mi atención, porque aquí vemos a alguien que no puede dar tanto como los demás pueden dar. Pero ante los ojos de Dios, eso poquito que ella sí pudo dar o que ella sí dio, es más valioso. Ante los ojos de Dios es más valioso, es más hermoso, es más bonito, vale más. Podcast escucha, ante los ojos de Dios, lo que da esta viuda pobre a lo que dan
los ricos que estaban llegando con sus ofrendas grandes. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, podcast escucha. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 41. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando. Y quiero hacer una pausa en esta palabra. Jesús estaba ahí sentado y estaba mirando. Jesús estaba mirando. Podcast escucha, muchas veces en nuestras vidas se nos está olvidando que Jesús mira, que Jesús te mira a ti, que Jesús mira lo bueno que haces y lo malo que haces, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida que nuestras buenas acciones valen la pena porque Jesús está mirando, ¿verdad? Pero también muchas veces se nos olvida que Jesús está mirando y no actuamos de la mejor manera. Podcast escucha, esta palabra, Jesús se sentó enfrente de los cofres de las ofrendas y estaba mirando. Estaba mirando. Dice la palabra de Dios, enfrente de los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Echó 2 moneditas de muy poco valor. Imagínate que están, ¿cómo se llama? Está pasando la colecta en la iglesia, ¿verdad? Podcast escucha. Imagínate que mucha gente rica está dando, qué sé yo, ¿verdad? 20, 50, $100, qué sé yo. Y de repente hay una viuda pobre que saca sus $2 o sus 2 centavitos. Podcast escucha, sus 2 coritas. Y de repente quizás la gente, es que se me hace tan importante porque aquí estamos viendo que Jesús alcanzó a ver y luego vamos a ver lo que les dice a sus discípulos y básicamente te das cuenta de que los discípulos también estaban viendo lo mismo que Jesús estaba viendo, ¿verdad? Lo curioso es que para Jesús lo que estaba viendo externamente simbolizaba algo completamente distinto interiormente, en el corazón de las personas que estaban dando, ¿verdad? Porque muchos ricos estaban dando mucho dinero, ¿verdad? Lo cual aquí Jesús dice, no está diciendo que está mal que los ricos estén dando mucho dinero, pero simplemente lo que Jesús mira en el corazón, lo que Jesús mira en la vida de esta viuda llamó mucho mi atención, podcast escucha. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Otra vez, le voy a leer esa parte que dice Jesús. Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos han dado de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha, aquí es un evangelio, es una parte del evangelio, se me hace muy simple, se me hace cortita, pero directamente al punto. Y yo por alguna u otra razón he estado pensando en este pasaje bíblico esta semana, podcast escucha, el hecho de que Jesús, primero que todo, está mirando a los que dan de lo que les sobra, pero Él está viendo a esta viuda pobre que está dando de su pobreza. O sea, dar de tu riqueza es fácil, ¿verdad? Quizás no para todos, pero es muchísimo más fácil que dar cuando no tienes nada más que dar.
¿verdad? Y en este evangelio veo a Jesús atento, con esa palabra, mirando. Veo a Jesús literalmente como poniendo a tanta atención. Podcast escucha, poniendo tanta atención no solamente a lo externo, sino a el corazón, a la disponibilidad de esta viuda pobre, de que confía tanto que va a dar lo último que tenía para comer. Y en su generosidad Jesús mira algo tan valioso y dice: sí, estos están dando muchísimo dinero, pero ante los ojos de Dios, en el reino de los cielos, en el corazón de Jesús, el hecho de que esta viuda, aunque en cantidad dio menos, en porcentaje dio más, ¿verdad? Le dolió más a ella, se podría decir, estos 2 centavitos, estas 2 monedas de muy poco valor, que gente que llegaba, yo me imagino, con bolsas y bolsas de monedas caras. Y esta semana Jesús está poniendo en mi corazón cuánto le agrada, cuánto Él aprecia, cuánto ante sus ojos vale cuando tú y yo damos y aprendemos a dar, no solamente de lo que nos sobra, sino más bien de nuestra pobreza. De nuestra pobreza, podcast escucha. Estaba meditando en algunos ejemplos de qué quiere decir si llevamos a este concepto de dar desde nuestra pobreza. Quizás no es siempre el ejemplo, quizás no es siempre un ejemplo monetario, ¿verdad? Quizás el ejemplo que yo estaba pensando, en el cual yo estaba meditando, es como cuando de repente ya no tienes nada de paciencia, cuando de repente ya estás hasta el cereguete que ¿verdad? Con la otra persona con la cual quizás estás teniendo una discusión, ya sea tu cónyuge, ya sean tus hijos, ya sea tu hermano, tu hermana, tus padres, cuando de repente estás a punto de estallar y tu paciencia ya casi no existe. En otras palabras, ya en cuestión de paciencia, ahorita estás bien pobre, ¿verdad? En cuestión de paciencia, ahorita no tienes de sobra. Y si de repente, aunque estés pobre en paciencia en ese momento, tú te esfuerzas y das esos últimos 2 centavos de paciencia y decides no estallar, y decides no gritar, y decides no insultar, eso para Jesús es tan valioso ante los ojos de Dios, donde ya no tenías nada de paciencia, pero de repente de tu pobreza pudiste dar esos 2 centavitos extra de paciencia. Podcast escucha. O qué tal cuando ya se está acabando el día y de repente te das cuenta que no has rezado el rosario que prometiste que ibas a rezar ese día, o que te das cuenta de que tienes que orar porque no has orado todo el día, o no has leído la Biblia, y de repente ya estás en tu cama, acostado, ya tapado, ya lista para dormir, pero de repente recuerdas, pero también te das cuenta, chales, pero ahorita no tengo ganas de rezar, no tengo ganas de abrir mi Biblia, no tengo ganas de pasar un momento con Dios. O sea, en cuestiones de ganas de rezar, en este momento estoy pobre. Porque es fácil rezar cuando sí quieres rezar, ¿verdad? Es fácil rezar cuando deseas, cuando tienes de sobra ganas de rezar. Pero hoy Jesús como que me está diciendo a través de este evangelio de la viuda pobre que dio de su pobreza, Jesús me está diciendo, ¿sabes? Cuando de repente no tienes ganas de orar, cuando de repente en cuestión de ganas de orar estás pobre, pero aún de tu pobreza, esos últimos 2 centavos me los dedicas a mí, y te hincas a un lado de tu cama y te pones a orar, o decides levantarte y abrir la Biblia y ver qué es lo que yo te quiero decir. Esos momentos donde actúas no solamente porque tienes ganas, pero actúas aún cuando no tienes ganas de orar. Ese momento cuando de tu pobreza decides orar, esos momentos son tan valiosos para mí, dice Jesús en esta semana. Podcast escucha.
O cuando de repente, ¿qué tal cuando de repente tú has tenido muchos problemas últimamente? ¿Qué tal cuando de repente en esta semana se te ha descompuesto el carro, o has recibido malas noticias, o qué sé yo, en tu trabajo no te está yendo tan bien, o estás estresado con ciertas cosas, pero de repente llega alguien a tu vida, pues contándote acerca de sus problemas, ¿verdad? Podcast escucha, y tú les quieres decir, oye, no manches, cállate, yo tengo más, tus problemas están bien chiquito, yo quiero que me escuches, no quiero escucharte a ti, ¿verdad? Pero en ese momento hay una gracia de Dios en ti que te dice, no, ¿sabes qué? Yo sé que tú quieres ser escuchado, yo sé que tú quieres ser consolado en este momento, pero esta persona está delante de ti y necesita consuelo. Yo sé que quizás tú, en forma de consuelo, tú ahorita estás pobre, pero cuando das ese esfuerzo extra, eso que de repente de tu pobreza das esta atención a esta persona y tratas de ayudarles, de orar con ellas, de consolarlas. Podcast escucha, cuando de tu pobreza, a pesar de que tú necesitas consuelo en ese momento, a pesar de que tú necesitas palabras de aliento en ese momento, tú decides de tu pobreza consolar a los demás, ayudar a los demás. Podcast escucha, Dios, Jesús hoy dice, eso es muy valioso para mis ojos, eso es tan valioso para mis ojos. Y también, pues lógicamente, en lo que se refiere el punto directo, ¿verdad? de este pasaje bíblico, cuando de repente tú te sientes que últimamente pues te falta el dinero, estás pobre, ¿verdad? Pero aún así no dejas de dar el diezmo, aún así no dejas de dar limosna, aún así no dejas de ayudar a los más desafortunados, que tú aún así ayudas a los pobres, aún así, aunque a ti te esté faltando el dinero, aunque tú no estés teniendo suficiente dinero para pagar tus biles en esa semana, aunque tú de repente pues sigues en deuda, si aún de tu pobreza eres generoso, eres generosa, si aún en tu pobreza decides ser más generoso, decides buscar más el reino de Dios, entonces Jesús hoy te dice, eso es tan agradable para mí. Yo sé que es fácil dar cuando tienes de sobra. Yo sé que es fácil dar paciencia, tiempo, dinero, cuando tienes de sobra. Pero desde tu pobreza, dice Jesús, eso es más difícil y eso vale más ante mis ojos. Y esta semana Jesús ha estado como desafiando a mi corazón a dar desde mi pobreza. Y ya para terminar, porque se escucha, quiero decirte, en sí esta semana no iba a tener un episodio, ¿verdad? O sí quería, pero no se me venía nada a la mente y a mi corazón cuando estaba orando. Y estoy así como, no manches, Dios. Bueno, no le dije así a Dios, ¿verdad? Yo me estaba diciendo, no manches, a mí mismo. Y luego orando con Dios, pues es que no se me ocurre nada, no. Estoy como bien pobre espiritualmente esta semana. Que usualmente de repente, podcast escucha, así me pasa cuando hay un retiro, ¿verdad? Y estas últimas semanas he estado teniendo retiros, ¿verdad? Y esta última semana fue un retiro muy hermoso, donde yo estoy seguro de que Dios hizo muchas cosas maravillosas, milagros en la vida de los jóvenes con los cuales estábamos compartiendo este fin de semana. Podcast escucha, usualmente cuando eso pasa, la semana me la paso como sintiéndome espiritualmente pobre. Pero después de leer este pasaje en Marcos 12:41 en adelante, Jesús me estaba invitando. ¿Sabes qué? Yo sé que ahorita no tienes, o no quieres, o no tienes ganas. Te sientes vacío, te sientes pobre espiritualmente. Pero de todos modos, ofréceme esas últimas 2 moneditas que te quedan. Serán agradables a mis ojos. Podcast escucha. Espero que esto te ayude a ti a no solamente ser generoso, ya sea con tu tiempo, ya sea con tu dinero, ya sea con tus talentos, cuando tienes de más, cuando puedes dar de tus
de lo que te sobra, porque te sobran cosas, ¿verdad? Pero espero que este pequeño mensaje te ayude a ser generoso y me ayude también a mí a ser más generoso con mi tiempo, talento, tesoro, etcétera. Porque se escucha cuando de repente nos sentimos que nos falta. Que Dios, a través de este evangelio de la viuda pobre que dio de su pobreza, nos enseñe a ser más generosos, nos enseñe a dar desde nuestra pobreza. Bueno, pues podcast escucha, que Dios te bendiga muchísimo. Como te dije, este episodio iba a ser un episodio un poquito más corto. No sé si le llegamos a los 20 minutos o no, pero pues, ahí nos vemos la semana que entra, primero Dios, amén. Chido. Nos vemos, podcast escucha.